Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, y cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos ya en el sexto domingo de la última estación del año cristiano, que también es la más larga. Y el día de hoy la palabra nos lleva a esta parábola que dijo Jesús, precisamente a la orilla del mar, ¿no? Una parábola que quizás muchos de nosotros conocemos desde siempre, que es la parábola del sembrador. Muy interesante, y de hecho está muy difícil que la entendamos mal, porque Jesús nos lo explica en el versículo 18 del mismo San Mateo 13. Y dice, se me hace muy interesante que dice San Mateo que les habló muchas cosas por parábolas. Muchas cosas que nosotros podemos aprender a propósito de esta primera parábola, que es un ejemplo que utiliza cosas de la vida diaria para enseñarnos aspectos de la voluntad de Dios para nosotros. Y habla de este sembrador que en este caso particular Jesús no nos dice quién es. Pero bueno, dice que había un sembrador que salió a sembrar. Y si ustedes lo leen, ya leímos hace un momento, van a darse cuenta que muchas semillas cayeron en donde no, y nada más una parte de las semillas cayó en buena tierra. Y escuchaba yo en la semana a alguien que decía, pues este no es un ejemplo de un muy buen sembrador, porque ¿qué sembrador desperdicia semillas que sabe que no van a crecer? Y pues para la gente del campo me imagino que es bastante importante guardar y no desperdiciar los granos así nada más. El punto es que este sembrador aparentemente pues desperdicia sus semillas. Y vemos, para identificar más o menos dónde fueron cayendo las semillas, dice que unas cayeron en el camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Dice que salió, pero se murió porque no había tierra. Otra que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y al final, pues la que dio mucho fruto fue la que cayó en buena tierra, ¿no? Y el Señor Jesús nos explica en su interpretación de la parábola que nos acaba de dar en el versículo 18. Vamos a leerla para que entendamos más o menos a qué se refiere lo que el Señor dice. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y hermanos, es muy triste darnos cuenta que el versículo 19 de San Mateo 13 se refiere tristemente a la mayoría de los niños que crecen en la iglesia. Digo, no es el único caso, pero sí es uno muy común para nosotros como cristianos hoy en día. ¿Por qué, hermanos? Porque los niños crecen escuchando la palabra, crecen siendo formados en los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema es que ni lo instruimos, y si lo instruimos, casi no lo instruimos en el camino del Señor. Y hermanos, es muy difícil porque muchas veces, y eso nos lo sabemos ya los que estudiamos más o menos las tasas de crecimiento de las iglesias,
Aproximadamente entre el 75 y el 80% de los niños que crecen en escuela dominical siendo chiquitos en la iglesia, en los años de la universidad van a dejar de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Yo platicaba con una persona hablando a propósito de la universidad, que la universidad es muy difícil y es un tiempo terrible. ¿Por qué, hermanos? Porque se juntan en ese tiempo dos aspectos. Número uno, ya no están papás. De hecho, si se fijan, los tratos de la universidad ya son con el adulto, que se supone que es el estudiante. Los papás van una que otra vez, pero ya después, mismo en la misma vida universitaria, se empiezan a ver mal, ¿no? Que están los papás. Entonces se junta esto que los papás empiezan a quedar de lado, por así decirlo, pero también empieza a fluir un montón de ideologías, un montón de pensamientos, y miren, yo quisiera que eso fuera la causa, pero no es cierto, no nada más son ideologías, son también un montón de vicios y prácticas. De tal manera, hermanos, que por muchos niños cristianos que de todas maneras sobreviven la universidad, a media universidad, dejan el camino del Señor. Y hermanos, no hablo de dientes para afuera, ¿eh? Y yo no voy a ponerme ejemplo de nada, pero les puedo decir que yo viví eso. Digo, si sigo aquí es porque el Señor es bueno, ¿no? Y para siempre es su misericordia, pero yo viví exactamente lo mismo. Y les puedo contar con mis manos los verdaderos creyentes que tengo entre mis aproximadamente 700 alumnos. Y hermanos, ¿por qué la semilla es fácil que vengan las aves y se la lleven? Pues porque no está bien cubierta, no está bien tapada, no está bien formada y se ve y viene el ave y se le antoja y se la lleva. Y lo triste es, hermanos, que la seguridad que tiene una semillita, que es la misma tierra, que es lo mismo de que nadie la ve, que sería en este caso nuestro niño cristiano que está formado en los caminos del Señor, no tiene con qué defenderse. Y vienen las aves, vienen las circunstancias de la vida y se lo llevan, ¿no? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y hermanos, esto me sucede mucho en cuando voy, por ejemplo, a platicar en los hospitales o con muchas personas cuando he oído en el tiempo final de la vida de los familiares. Me acuerdo mucho, enfrente de mi casa me pasó. Entonces nos cruzamos, fuimos con la señora que estaba falleciendo. Me parece que falleció en el momento, no me acuerdo, sí o después. Y la familia recibió la palabra y la escuchó y creyeron y todo. Una de las cosas que he hablado con Adrián es que me chocan los leoneses. ¿Por qué? Y le dije, con razón me caíste bien, porque no es leonés. ¿Por qué, hermanos? Porque ya me la sé y me da mucho enojo. Y no nada más en asuntos de la iglesia, en negocios y en todo me pasa lo mismo. No, sí. Una persona en la que nosotros confiábamos mucho. No, que sí, que esto y lo otro y que quién sabe qué. ¿Y? La palabra que he usado con él es llamarada de petate. No sé si ustedes conocen el término. Quema un petate y prende el fuego bien. Pero 30 segundos. O un cerillo, ¿no? Y la reciben con gozo, pero fíjense bien, hermanos, sí la reciben. O sea, no están necesariamente, no todos los que dicen eso están mintiendo. Sí hay muchos que me mienten, claro, especialmente si son de aquí, pero hay muchas personas que sí, o sea, sí, de verdad. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Pues viene el mundo otra vez y no tienen raíz. ¿Por qué, hermanos? Porque lo único que puede cimentar nuestra vida es la palabra de Dios. Lo único que te puede mantener viniendo a la iglesia es la escritura, no los problemas de la vida. Porque, hermanos, si esa situación tan triste que viví con esa familia de enfrente de mi casa hubiera sido suficiente raíz, aquí estaría.
Los problemas, hermanos, vaya, ni las enfermedades como la que hemos estado hablando hoy, tienen el poder de cimentar nuestra vida en la palabra de Dios. Pero no tiene raíz, dice en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se fijan que no necesito explicar nada? Porque si mi vida está cimentada en que el Señor me sacó de deudas y no en la palabra de Dios, en que el Señor me sanó del cáncer y no en la palabra de Dios, el cáncer siempre regresa, las deudas siempre son posibles de regresar. Y si esa era mi fe y no tengo raíz, y el que fue sembrado entre espinos, hermanos, esto es lo más triste, digamos, en mi parecer, porque hay muchos cristianos que son creyentes y vienen y entregan su vida al Señor y todo, pero el mundo y Satanás se encargan de apuñalar con tal de que dejes de seguir al Señor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Y hermanos, qué triste es ver la vida de personas que nosotros conocimos de hace años, cómo la vida y sus circunstancias terminaron apuñalando su fe. Y eso nos pasa muy seguido. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 170 y a 30 por uno, es decir, mucho fruto. Yo no diría, hermanos, pues es que yo que estoy aquí, yo que llevo 30 años en la iglesia, yo que llevo tantos años, yo fui la buena tierra, ¿no? Pobre del que fue la tierra entre piedras o el que fue la tierra en el camino, ¿no? Yo fui la buena tierra, véanme, por eso yo sí doy fruto, ¿no? Pero el punto, hermanos, es que no sé si se dan cuenta que sea entre piedras, espinos o el camino o en la buena tierra, sigue siendo tierra. ¿Se fijan? O sea, yo tierra no soy mejor que la otra tierra. Al final de cuentas sigue siendo tierra, así que de entrada por ti no es que tú hiciste algo bien y por eso estás hoy aquí en la iglesia. Tampoco. Porque es muy fácil decir eso, ¿no? Oye, ¿por qué la familia de aquel se perdió? Pues es que no eran buenos cristianos. ¿Cuál es la conclusión de nuestra cabeza tonta? Que si mi familia sí sigue en los caminos del Señor, es porque nosotros sí lo hicimos bien, ¿verdad? El apóstol San Pablo nos dice, yo sembré, y dice que otro Señor, el regó, pero dice San Pablo bien claro, el crecimiento lo ha dado el Señor. Y hermanos, una cosa que nosotros debemos entender en nuestra vida es que ese terreno, ese pedazo de tierra de donde sale el fruto, fue preparado en algún momento por el sembrador para que diera fruto. Porque si el sembrador no hubiera limpiado ese pedazo de tierra, no habría dado fruto y habría pasado lo mismo que en todos los demás pedazos. Y cuando yo aprendo y me doy cuenta que llevo una vida cristiana y que pues de alguna u otra manera medio imperfectamente estoy dando fruto, no es porque yo fui una mejor tierra, sino porque, pues porque el Señor con su palabra ha ido limpiando de todas esas piedras, de todos esos espinos que van y pueden asfixiar mi vida cristiana. Y hermanos, ¿cómo el Señor limpia nuestra vida? Pues con la misma palabra de Dios. Porque, hermanos, esta parábola que habla de las situaciones que pasan en general a unos cristianos, a otros y a otros, si se fijan, también aplica a nuestra vida. Porque hay veces en el que la palabra de Dios te llega en un momento en el que estás pasando por un pedregal, o hay veces en el que vienes a la iglesia y estás ahogado por espinas. Yo, por ejemplo, en este momento me siento, bueno, no ahorita específicamente, pero en este tiempo he estado pasando un tiempo muy difícil yo, en el que les digo que las espinas no son tan metafóricas, ¿eh? Sí se sienten. Que ahogan la palabra, ¿no?
Hay veces en que estoy seguro que ustedes se han sentido igual en un camino en el que se supone que eres cristiano de siglos y te sientes tan sin raíz como cualquiera que no conoce al Señor y te sientes tan sin bases, tan sin certezas, como si Dios te hubiera aventado ahí al camino a que te coman las aves. ¿A poco no nos sentimos así? Y aunque escuchamos la palabra el domingo, en la semana que pasa, ya no sé, acuchillaron las espinas o ya Satanás nos desenraigó sin problema. Y hermanos, eso nos pasa a todos nosotros en nuestra vida como cristianos. Porque todos nosotros también, hermanos, podemos quedar expuestos al camino o quedar tan poco cimentados como entre piedras o sentirnos ahogados por espinos. De manera, hermanos, que cuando nosotros pensamos en un sembrador, ¿saben qué es lo que hace un sembrador cuando la tierra en donde está saliendo su cultivo no es muy buena? Y de hecho ni siquiera tienen que pensar en sembradores, ¿eh? Piensen en, si les gusta la jardinería, lo van a hacer de seguro. ¿Qué hace un jardinero? ¿Qué hace con su pedacito, con su jardín, con su macetita? Pues la limpia, la fertiliza, la prepara para que, pues bueno, hay espinas, hay pero para que a pesar de que hayan habido piedras o espinas, haya fruto. Y de eso es de lo que aprendemos, hermanos, y con esto terminamos en lo que dice el profeta Isaías. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, el Señor nos llama a la iglesia porque Él quiere que a través de escuchar su palabra, a través de confesar nuestros pecados y a través de confesar nuestra fe, cosas que la tierra normal no hace, Él con el poder de su palabra vaya purgando nuestra vida de todas esas espinas, de todas esas piedras que nos ahogan, que nos sacan de nuestros cimientos y que nos hacen vivir a veces vidas como las del mundo. Y hermanos, lo más bonito es que ese sembrador que estaba echando las semillas no las está desperdiciando. Él las echa para que en donde caigan y crezca, de ahí pueda sacar fruto también. Hermanos, imagínense si el Señor que conoce nuestras vidas dice, no, pues es que tú de por sí no vas a creer, pues entonces mejor a ti no te doy palabra. Pues entonces ¿a quién? ¿No? Si Dios dice, imagínense de los dos niños que tenemos aquí, él sí va a ser salvo. A él sí él sí va a ser la buena tierra, le voy a poner semillas a él, pero al otro niño no. Ese va a ser piedras, entonces mejor ni desperdicio semillas. ¿Se fijan que eso no es desperdiciar? Eso es darle una oportunidad a la tierra inútil como nosotros de dar frutos. Y de que a pesar de que somos tierra inútil, Él nos purga y nos limpia, como dice Isaías, de todos nuestros pecados, de nuestras circunstancias, y nos hace dar fruto. Porque como desciende, dice el versículo 10 de Isaías 55, la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, porque el crecimiento de esas semillas no lo dio la tierra, lo dio el sembrador. Y así como el sembrador, nuestro Dios hace que salga y dé fruto, la tierra bonita también puede hacer que hasta nosotros demos fruto. Y aquí tiene una persona que da medio fruto y no he sido ejemplo de nada jamás.
Hermanos, a mí me ahogaban las piedras, me ahogan los espinos, y sin embargo el Señor aquí me mantiene, abonándome con su palabra, limpiándome, regándome, purgándome, hasta que dé el fruto que yo pueda dar. Digo, hay muchas personas que dan mucho fruto, ¿verdad? A lo mejor yo no voy a dar tanto, pero el Señor por su misericordia va a hacer que dé fruto. Porque ese es el poder de su palabra, hermanos, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Si nos sentimos que estamos viviendo un tiempo muy pedregoso, el Señor lo puede purgar. Si sientes que la vida te está asfixiando como cristiano, el Señor los puede quitar. Y como el jardinero que es mejor que el mejor de los jardineros, puede limpiar y hacer que tu vida llena de piedras, de espinos y bla, 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 dé mucho fruto y fruto al 100 por 1, porque el crecimiento no viene de la tierra, el crecimiento viene del sembrado. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque nos has visto a nosotros que somos tierra, que somos polvo. Y Señor, tú has hecho que incluso de nosotros, que a veces hemos pasado por tiempos de piedras, tiempos de espinos, que hemos sido robados, Señor, de tu lado por las aves de nuestra vida y nuestras circunstancias. Señor, y aún así tú nos has traído a tu lado. Tú, Señor, has cultivado nuestras vidas. Y, Señor, por el poder de tu palabra, tú has ido purgando, Señor, en cada una de nuestra experiencia cristiana, Señor, lo que nos asfixia, lo que, Señor, nos mata. Y, Señor, te damos gracias porque en mayor o menor medida, de una forma u otra, Señor, tú sigues sacando fruto de nosotros, Señor, que somos tierra. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es efectiva, porque tu palabra es poderosa, Señor, para purgarnos, para abonarnos, para limpiarnos. Y sabemos, Señor, que tu palabra dará fruto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser siervos tuyos que den fruto y a ser, Señor, parte de este sembradío, Señor, al que tú nos has llamado a pertenecer. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.